Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper, mega, genial, porque hoy les traigo un vídeo que hay, Dios mío, sé que los va a dejar con la boca abierta. Ya saben que aquí en el canal nos encanta chismear, enterarnos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo y sobre todo, hablar de amor, corazones rotos y amores que nos hacen suspirar. Y hoy precisamente vamos a hablar de una de las actrices más queridas de Turquía, una mujer que nos ha conquistado con su talento y su belleza, la mismísima Demet Özdemir. Sí, señores, así como lo oyen. Demet, nuestra adorada Sanem, la chica que nos enamoró en Pájaro Soñador, está en boca de todos, no solo por su carrera, sino también por su vida amorosa. Y hoy vamos a desentrañar un poquito más de ese misterio, de esa telaraña de rumores y especulaciones que la rodean. Pero antes de que empecemos con todo el chismecito, quiero pedirles un favor enorme, enorme, enorme: suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre hay contenido fresco, jugoso y sobre todo muy divertido. Así que sin más preámbulos, preparen sus palomitas, acomódense en el sillón y acompáñenme en esta aventura que nos revelará quién es ese hombre que le roba el sueño a nuestra Demet. Bueno, ya saben que Demet ha tenido una vida amorosa bastante pública, con relaciones que hemos seguido muy de cerca, con amores que nos hicieron creer en los cuentos de hadas y también con desamores que nos hicieron suspirar. Y claro, cada vez que la vemos en una nueva telenovela o serie, no podemos evitar preguntarnos, ¿estará enamorada? ¿Quién será ese hombre que la conquistó? Hemos visto rumores, especulaciones, fotografías robadas, pero hoy vamos a profundizar un poco más, porque al parecer, hay un nombre que resuena con mucha fuerza en el corazón de Demet. Y no les voy a dar la respuesta tan rápido, necesito que se queden conmigo hasta el final para descubrirlo. A lo largo de su carrera, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente, con una gran personalidad. Y precisamente por eso, es que siempre hemos estado tan interesados en su vida amorosa. Porque ella no es una persona que se deje llevar por las apariencias, ella busca una conexión real, una persona que la entienda, que la apoye, que la haga reír. Y la verdad es que todos queremos verla feliz, todos queremos que encuentre a ese hombre que la merezca, a ese hombre que le haga sentir mariposas en el estómago. Y aunque ha sido muy reservada con su vida privada, hay detalles que no podemos pasar por alto, hay pistas que nos indican que quizás, ya hay un hombre que ocupa un lugar muy especial en su corazón. Hemos visto a Demet con diferentes compañeros de trabajo, hemos visto rumores de romance con actores, con directores, con personas que han compartido set de grabación con ella. Y es inevitable que surjan especulaciones, que los medios quieran descubrir quién es ese afortunado que se ha ganado su corazón. Pero una cosa es clara, Demet no se deja llevar por la fama, por la atención mediática, ella busca algo más profundo, busca una conexión que vaya más allá de las cámaras y los flashes. Ella busca un amor real, un amor verdadero, un amor que la haga sentir completa. Y precisamente por eso es que hoy estamos aquí, intentando descifrar ese misterio, intentando acercarnos un poquito más a su corazón. Recuerden que la vida amorosa de una persona pública siempre será un tema de conversación, pero también es importante recordar que detrás de la figura pública hay un ser humano, con sentimientos, con sueños, con deseos. Y en el caso de Demet, siempre hemos sentido que ella es una persona muy auténtica, muy transparente, que no se esconde detrás de máscaras. Y es por eso que la queremos tanto, es por eso que la admiramos tanto. Y es precisamente esa autenticidad la que nos hace preguntarnos con más intensidad, ¿quién es ese hombre que la hace sonreír así? ¿Quién es ese hombre que la hace brillar con esa luz especial? Y claro, no podemos negar que hemos visto a Demet con diferentes hombres en momentos públicos, en eventos, en fotografías compartidas en redes sociales. Pero muchas veces esas imágenes pueden ser engañosas, pueden generar especulaciones que no corresponden con la realidad. Por eso es importante no dejarnos llevar por los rumores, no dejarnos llevar por las apariencias. Y es por eso que hoy intentaremos ir más allá, intentaremos desentrañar la verdad que se esconde detrás de cada sonrisa, de cada mirada, de cada gesto de Demet. Porque aunque ella no lo diga abiertamente, a través de sus acciones, de sus comportamientos, podemos descubrir un poco más de ese misterio. Claro, hay que entender que Demet tiene derecho a su privacidad, tiene derecho a mantener su vida amorosa alejada de los focos. Pero como fans, como personas que la admiramos, no podemos evitar sentir curiosidad, no podemos evitar preguntarnos quién es ese hombre que le roba el sueño, quién es ese hombre que la hace feliz.
Y aunque ella no nos revele todos los detalles, nosotros, como buenos detectives, como buenos investigadores del amor, intentaremos descubrir la verdad, intentaremos conectar las piezas, intentaremos entender un poquito más de su corazón. Y si bien es cierto que la vida amorosa de las celebridades siempre es un tema de interés público, también es importante recordar que estas son personas con sentimientos y que, muchas veces, la presión mediática puede ser muy fuerte. Por eso es importante abordar este tema con respeto, con cuidado y, sobre todo, con mucho cariño hacia Demet. Porque ella, con su talento, con su carisma, con su sencillez, se ha ganado nuestro corazón y no queremos que se sienta invadida por nuestra curiosidad. Queremos simplemente entender un poco más de su vida, un poco más de su felicidad. Y a pesar de todo el hermetismo que rodea a su vida privada, siempre hay detalles que nos dan pistas, siempre hay señales que nos indican que algo está pasando en el corazón de Demet. Y en este caso parece que hay una persona que ha logrado entrar en su vida de una manera muy especial, una persona que la ha conquistado con su personalidad, con su forma de ser, con su manera de entender el amor. Y por eso estamos aquí hoy, intentando desentrañar ese misterio, intentando entender quién es ese hombre que ha logrado captar la atención de nuestra querida Demet. Quizás muchos de ustedes estén pensando que ya conocen la respuesta, que ya saben quién es ese hombre. Pero créanme, la realidad puede ser muy diferente de lo que imaginamos. Y por eso es importante mantener la mente abierta, es importante no dejarnos llevar por las primeras impresiones, es importante investigar un poco más allá de las apariencias. Porque, como siempre les digo, el amor es un misterio, es algo complejo y que no siempre se puede entender a la primera. Y en el caso de Demet, ese misterio se vuelve aún más interesante. Hemos visto a Demet brillar en la pantalla, hemos visto a Demet reír, hemos visto a Demet llorar, hemos visto a Demet enamorarse. Y cada una de esas facetas la ha hecho aún más especial, aún más auténtica. Y por eso no podemos evitar sentirnos curiosos por su vida amorosa, por las personas que la rodean, por aquellos que tienen la suerte de compartir momentos con ella. Y hoy precisamente vamos a centrarnos en ese misterioso hombre que al parecer, ha logrado conquistar su corazón. Y créanme, la historia es mucho más interesante de lo que imaginan. Y aunque Demet es muy discreta con su vida privada, hay ciertas actitudes, ciertas señales que nos indican que está enamorada. Una mirada, una sonrisa, una manera de hablar, una manera de comportarse. Son pequeñas cosas que para nosotros, los que la seguimos de cerca, son muy significativas. Y precisamente por eso es que estamos tan emocionados con este tema, porque sabemos que Demet merece ser feliz, que merece encontrar el amor verdadero. Y esperamos de todo corazón, que este hombre sea el indicado, que sea la persona que la haga sentir plena y feliz. Claro, hay que entender que el amor no siempre es fácil, que muchas veces tenemos que pasar por desengaños, por decepciones antes de encontrar a esa persona especial. Pero lo importante es no perder la esperanza, lo importante es seguir creyendo en el amor, en el poder que tiene de transformar nuestras vidas. Y en el caso de Demet, estamos seguros de que ella ha aprendido mucho de cada una de sus experiencias amorosas y que ahora, está lista para recibir el amor verdadero. Y por eso estamos aquí hoy, con la esperanza de descubrir quién es ese hombre que la ha conquistado. Y aunque no tengamos una confirmación oficial, hay ciertos indicios que apuntan en una dirección muy clara. Hay rumores que resuenan con mucha fuerza, hay señales que no podemos ignorar. Y por eso es que este tema se ha vuelto tan interesante, porque parece que estamos a punto de descubrir un secreto muy bien guardado, un secreto que nos dejará con la boca abierta. Y por eso les pido que se queden conmigo hasta el final, porque les aseguro que la revelación valdrá la pena. Hemos seguido a Demet en su trayectoria profesional, hemos visto cómo ha crecido como actriz, hemos visto cómo ha conquistado al mundo con su talento. Pero ahora queremos conocer un poco más de su vida personal, queremos saber quién es ese hombre que la hace suspirar, quién es ese hombre que la hace brillar con esa luz especial. Y créanme, la respuesta está más cerca de lo que imaginan. Y para descubrirla, solo tienen que quedarse conmigo hasta el final de este vídeo. Y bueno, ya no los voy a hacer esperar más. Ha llegado el momento de la verdad, ha llegado el momento de revelar el nombre de ese hombre que le ha robado el corazón a Demet Özdemir. Y aunque muchos de ustedes ya lo sospechaban, otros quizás se sorprenderán. Pero antes de decirlo, quiero pedirles un último favor, en su like en este vídeo comenten qué les parece toda esta situación y por supuesto compártanlo con todos sus amigos. Porque esta noticia tiene que llegar a todas partes.
Y sin más rodeos, el hombre que ha conquistado el corazón de Demet Özdemir, el hombre que la hace sonreír de oreja a oreja, es ella misma. Sí, así como lo oyen. El amor más grande que siente Demet es hacia ella misma. Y esto, queridos amigos, es un mensaje muy poderoso. Demet ha demostrado que antes de amar a otra persona, es fundamental amarse a uno mismo. Que la felicidad no depende de encontrar a un príncipe azul, sino de encontrar la paz y la felicidad dentro de nosotros mismos. Y esto sin duda es una lección de vida para todos nosotros. Demet ha pasado por momentos difíciles, ha tenido desamores, ha tenido decepciones, pero ha aprendido que el amor más importante es el amor propio. Y ese es el amor que la impulsa a seguir adelante, a seguir luchando por sus sueños, a seguir brillando con esa luz especial que la caracteriza. Y esto, señores, es algo que tenemos que celebrar, algo que tenemos que aplaudir. Demet ha demostrado que el verdadero amor no se encuentra en otra persona, sino en uno mismo. Y esta revelación, esta verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta, nos ha hecho reflexionar sobre el verdadero significado del amor. Porque al final del día, somos nosotros mismos los que tenemos el poder de hacernos felices, somos nosotros mismos los que tenemos el poder de transformar nuestras vidas. Y Demet con su ejemplo nos ha enseñado que el amor propio es la base de toda felicidad. Y aunque muchos esperaban un nombre, una relación amorosa con otra persona, la verdad es que la respuesta es mucho más profunda, mucho más significativa. Demet ha demostrado que no necesita a nadie más para ser feliz, que ella sola es suficiente, que ella sola es capaz de lograr todo lo que se propone. Y esto, mis queridos amigos, es un mensaje que todas las mujeres, y también todos los hombres, debemos tener presente. El amor propio es la clave de todo. Y claro, esto no quiere decir que Demet no esté abierta al amor, que no quiera encontrar a esa persona especial que complemente su vida. Simplemente significa que ella ha entendido que antes de amar a otro, es fundamental amarse a uno mismo. Y este mensaje es tan importante, tan poderoso, que no podíamos dejar de compartirlo con ustedes. Porque en el fondo todos buscamos la felicidad, todos buscamos el amor, pero muchas veces nos olvidamos de que la respuesta está en nuestro interior. Y en el caso de Demet, su respuesta ha sido muy clara: ella se ama a sí misma, ella se valora a sí misma, ella se respeta a sí misma. Y ese es el motor que la impulsa a seguir adelante, a seguir conquistando al mundo con su talento, con su carisma, con su autenticidad. Y por eso es que hoy la admiramos aún más, por su valentía, por su fortaleza, por su capacidad de amarse a sí misma. Y esto, señores, es una lección que debemos aprender todos. En resumen, el hombre que Demet Özdemir ama de verdad es ella misma. Y esta revelación, aunque inesperada, es un mensaje muy poderoso. Nos ha enseñado que el amor más importante es el amor propio, que la felicidad no depende de encontrar a otra persona, sino de encontrar la paz y la felicidad dentro de nosotros mismos. Y por eso es que este vídeo ha sido tan especial, porque nos ha dejado una reflexión muy valiosa, una reflexión que nos invita a amarnos más, a valorarnos más y a buscar la felicidad en nuestro interior. Y ahora, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por estar siempre ahí, por apoyarme y por ser la mejor comunidad de YouTube. Espero que esta revelación les haya gustado, que los haya dejado reflexionando y que, sobre todo, los haya motivado a amarse más a ustedes mismos. Recuerden que el amor propio es la base de toda felicidad y que antes de amar a otra persona, es fundamental amarnos a nosotros mismos. Y por supuesto quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo, qué les pareció esta revelación, qué les pareció este vídeo y qué otros temas les gustaría que abordemos en el canal. Su opinión es muy importante para mí, así que no duden en escribir todo lo que piensan. Y recuerden que el amor es un misterio, que es algo complejo y que no siempre se puede entender a la primera, pero que al final, la respuesta más valiosa siempre estará en nuestro interior. Y ahora, para finalizar, quiero invitarlos a darle like a este vídeo, a compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden que aquí siempre encontrarán contenido fresco, jugoso y sobre todo muy divertido. Así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, activen la campanita y acompáñenme en esta aventura que llamamos vida. Los quiero muchísimo y hasta la próxima.